The following is distributed by the Berean Call. Un buen ustashi es aquel que puede usar un cuchillo para sacar a un niño del vientre de su madre. Ante Pavelić, Führer croata. Ante Pavelić Poglavnik, Führer de la nación de Croacia, y Stepan Hifer, gobernador general del condado de Baranja, aseguraron su lugar en la historia sobre los cuerpos mutilados de casi 1 millón de víctimas. Ambos eran católicos romanos de mediana edad, miembros del Parlamento y participaron en el genocidio de sus compatriotas, en asesinatos cometidos con un sadismo que hubiera horrorizado aún a sus aliados nazis, y ambos escaparon después de la guerra a la Argentina por las rutas clandestinas del Vaticano para resucitar su movimiento en el exilio. Scott y John Lee Anderson, Inside the League. Capítulo 20. La matanza de los serbios. El respaldo que dio el Vaticano a Hitler, a Mussolini y al gobierno títere de los nazis en Francia durante la Segunda Guerra Mundial fue consecuente con su deseo de resucitar al Santo Imperio Romano con líderes seculares que cumplieran los deseos de Roma. Ese ha sido el sueño del Vaticano por mucho tiempo y todavía lo es. Francia, país al que Pío XI llamó, empiezo de la cita, el primogénito de la gran familia católica, terminación de la cita, junto con Italia y Alemania, eran las principales naciones católicas de Europa, donde la Iglesia tenía gran poder. Sus gobiernos estaban dispuestos a trabajar con la Iglesia y aún establecer relaciones formales mediante concordatos. El ateísmo agresivo del comunismo soviético y su despiadada destrucción de iglesias lo hicieron el principal enemigo que el catolicismo había enfrentado en su larga existencia. Asimismo, las democracias capitalistas, con sus deseos de libertad de conciencia, de religión y de prensa, eran incompatibles con el catolicismo romano. Por tanto, en las décadas de 1920 y 1930, el fascismo parecía ofrecer la mejor esperanza de unir a la Europa católica contra la ascendente marea roja del comunismo mundial y la creciente amenaza de las democracias. El Vaticano se dio cuenta de que estaba en una guerra a muerte contra el marxismo-leninismo. Parecía que era importante asociarse con las fuerzas emergentes del fascismo en Europa Occidental. El concordato de 1922 con Mussolini y el de 1933 con Hitler formaron parte de esa política. Estas importantes alianzas mostraron la habilidad diplomática de Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, quien era secretario de Estado del Vaticano y estaba en camino a suceder a Pío XI como el Papa Pío XII, justo antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial en 1939. Tanto Mussolini como Hitler eran católicos, y su liderazgo fortalecía el catolicismo europeo. El imperialismo del Vaticano podría crecer lado a lado con el de Italia y el de Alemania. El Intermarium. Durante los últimos días de la Primera Guerra Mundial,
Pacelli, que surgía como un gran líder ante los ojos del Vaticano, había sido el nuncio papal en Múnich. Él había negociado secretamente, en nombre del Vaticano, con las potencias centrales para salvar de la derrota a Alemania y Austria-Hungría. Estos países católicos eran de vital importancia para los intereses del Vaticano en Europa. Al dividirse en estados más pequeños, se formarían países en los que los católicos serían minoría, y la Iglesia iba a perder su posición dominante, tan importante para sus ambiciones. Sin embargo, el presidente Wilson había decidido otorgar la independencia a los eslavos del sur. Así nacieron los estados independientes de Checoslovaquia y Yugoslavia. De pronto, los croatas católicos eran minoría en un nuevo país controlado por la Iglesia Ortodoxa Oriental. A fin de cambiar esta desagradable situación, el Vaticano inició una campaña para destruir a la Iglesia Ortodoxa en Yugoslavia y contrarrestar la creciente amenaza del comunismo en ese territorio. Procurando alcanzar estos dos objetivos, en la década de 1920, el Vaticano se puso en contacto con un grupo de intelectuales blancos de Rusia, quienes habían huido de la dominación bolchevique y estaban decididos a volver para derrotar a los rojos. Al crecer este círculo de conspiradores, se les conoció como Intermarium, un comité internacional clandestino para liberar y unir a los pueblos de la región Intermare, que limitaba con los mares Báltico, Negro, Egeo, Jónico y Adriático. Esta zona estratégica, con más de una docena de estados, teóricamente aislaría a los comunistas al este de una nueva Europa católica unida. A medida que aumentaba el potencial del Intermarium, también crecía el apoyo del Vaticano, a pesar de que en la década de 1930 se había convertido claramente en un grupo fascista que participaba en el terrorismo internacional. Uno de sus líderes más perversos y sádicos fue Ante Pavelić, quien más tarde prestaría un gran servicio a Hitler y al Vaticano como jefe de un régimen títere de los nazis en Yugoslavia, conocido como Ustasha. El comunismo mundial ha sido un mal cuyo alcance es difícil de imaginar, responsable por la matanza de millones de personas y el encarcelamiento ilegal y la tortura de multitudes. Lamentablemente, muchos de los que se dedicaron a luchar contra el comunismo eran igualmente crueles. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Liga Anticomunista Mundial se infiltraron, empiezo de la cita, terroristas, nazis y escuadrones latinoamericanos de la muerte ex Ustashi. Terminación de la cita. Es importante conocer los antecedentes históricos de la Ustasha. Ante Pavelić y el movimiento croata católico clandestino. Aunque los líderes legales de Croacia eran católicos, sospechaban de las ambiciones políticas que tenía el Vaticano y, con razón, no deseaban cooperar en sus esfuerzos. Por tanto, fue necesario formar un ejército clandestino de terror que apoyara al Vaticano. Este grupo Ustashi
fue dirigido por el líder del Intermarium, Ante Pavelić, en asociación con el arzobispo croata Aloysius Stepinac. Estos dos criminales terribles fueron responsables de numerosos asesinatos, incluyendo el del rey Alejandro de Yugoslavia, el de Barthou, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 1934, y el de Radić, líder del Partido Croata de Campesinos, 1928. Este último había advertido contra las maquinaciones del Vaticano y se había opuesto a ellas. Por tanto, tenía que ser eliminado. Pavelić, como el autor intelectual de los asesinatos en Francia de Alejandro y Barthou, fue sentenciado a muerte por los franceses, pero logró escapar. 5 años antes, el gobierno yugoslavo ya lo había condenado a muerte en ausencia. Mussolini, por lealtad al Vaticano, le dio asilo a Pavelić en Italia y rechazó las demandas de extradición de los franceses y yugoslavos. Bajo el liderazgo de Pavelić, por toda Europa los Ustashi cometieron asesinatos, pusieron bombas en lugares públicos, chantajearon, amenazaron y realizaron otros actos terroristas para perturbar el orden en Yugoslavia y formar un Estado croata católico independiente. La diplomacia del Vaticano hizo su parte para lograr ese mismo objetivo. La Ustasha, subvencionada con fondos provenientes de Mussolini y del Vaticano, creció en número y poder. Por tanto, cuando Hitler entró a Yugoslavia, estaba preparado para operar un régimen títere nazi encabezado por Pavelić. Ante Pavelić y su Ustashi contaban con una maquinaria propagandista que usó el revisionismo histórico del nacionalismo croata y el odio racial calculado para apelar al nivel más bajo de prejuicio y superstición. A fines de la década de 1920, la población de Croacia estaba compuesta de unos 3 millones de católicos romanos, casi 2 millones de serbios de la fe ortodoxa oriental, 1 millón de musulmanes y unos 50,000 judíos. Los Ustashi ofrecieron una solución atractiva para aquellos que deseaban que los croatas tuvieran el control de su país. Todos los que no eran católicos y los que no eran croatas serían eliminados, ya fuera mediante deportación o muerte. Para lograr ese objetivo, Croacia tenía que independizarse de Yugoslavia. Con ese fin, en 1929, Pavelić ya había establecido en Hungría e Italia campamentos de adiestramiento para sus guerrilleros Ustashi. Desde esas bases salían para cometer sus actos de terror contra el gobierno yugoslavo. Los guerrilleros Ustashi eran adiestrados por la milicia fascista italiana. Vestían sus uniformes negros, imitaban el paso de ganso y el saludo con el brazo extendido, y ansiosamente esperaban el día cuando liberarían a su país. Ese día llegó cuando el ejército alemán entró en Zagreb, la capital de Croacia, y llamó a Pavelić de Italia. Los nazis, cumpliendo el deseo del Vaticano, declararon que Croacia era una nación independiente e instalaron a Ante Pavelić como cabeza de su régimen títere.
Este de inmediato inició su programa de exterminación. Su amigo Stepan Heifer fue nombrado gobernador general del condado de Baranja, donde celosamente puso en vigor el credo de la Ustasha. Empiezo de la cita. Eso significaba que la matanza de serbios y la deportación de judíos a campos nazis de exterminación era la política oficial del Estado, llevada a cabo por grupos vigilantes de escuadrones croatas de terror que viajaban por los montes y valles en busca de familias no católicas. Terminación de la cita. Pavelić reprochó a Hitler por ser demasiado indulgente con los judíos y se jactaba de que en Croacia él había solucionado por completo el problema judío. Allí vivían unos 50.000 judíos cuando comenzó la guerra y todos habían sido asesinados o deportados a los campos nazis de exterminación, principalmente a Auschwitz. La conexión católica. La mayoría del clero católico de Croacia apoyaba fanáticamente a Pavelić y su régimen perverso. Pavelić incluso dio medallas a monjas y sacerdotes, revelando así que muchos de ellos participaron activamente con los militares Ustashi. Los monjes franciscanos en particular se unieron a los batallones Ustashi. Respecto a la relación de Pavelić con los líderes del clero, 2 investigadores escribieron, empiezo de la cita, cuando los alemanes llevaron a los Ustashi a Zagreb, el arzobispo Stepinac de Croacia de inmediato felicitó al Poglavnik, líder, y organizó un banquete para celebrar la fundación de la nueva nación. Como cabeza de los obispos croatas, ordenó que la proclamación del Estado independiente se anunciara el domingo de resurrección, desde todos los púlpitos de la Iglesia Católica de Croacia, e hizo los arreglos para que el Papa Pío XII recibiera a Pavelić en Roma. Terminación de la cita. El arzobispo Stepinac dijo, empiezo de la cita, Dios, que dirige el destino de las naciones y controla el corazón de los reyes, nos ha dado a Ante Pavelić e hizo que Adolfo Hitler, líder de un pueblo amistoso y aliado, usara sus tropas victoriosas para derrotar a nuestros opresores. Gloria sea a Dios, nuestra gratitud a Adolfo Hitler y lealtad a nuestro Poglavnik, Ante Pavelić. Terminación de la cita. Había una asociación abierta entre la Iglesia y el Estado, tal como le agradaba al Vaticano, pero no había disfrutado por 300 años. El cumpleaños de Pavelić fue ocasión para celebrar ceremonias en su honor en todas las iglesias católicas. Avro Manhattan, ex comentarista de la BBC y experto en la política del Vaticano, escribió lo siguiente. Empiezo de la cita. Aquí la Iglesia Católica estableció un estado en completa armonía con todos sus principios. El resultado fue un monstruo sostenido por las Fuerzas Armadas de 2 totalitarismos iguales, el totalitarismo de un Estado fascista implacable y el totalitarismo del catolicismo. La importancia peculiar de esta criatura de la diplomacia vaticana se debe a que en ella vemos un ejemplo de cómo la Iglesia Católica implementó sus principios, sin enfrentar oposición
y sin temor a la opinión mundial. La particularidad del Estado católico independiente de Croacia reside precisamente en esto, que proveyó un modelo en miniatura de lo que la Iglesia católica, si tuviera el poder, querría ver en el Occidente y, por cierto, en todas partes. Como tal, debería ser examinado cuidadosamente. Por su trascendencia, es muy importante para todos pueblos del mundo que aman la libertad. Terminación de la cita. Cuando Pavelić tomó el poder, el arzobispo Stepinac publicó una carta pastoral ordenando al clero croata que apoyara al nuevo estado Ustasha. Abundantes documentos prueban que el clero participó activamente en el holocausto realizado por los Ustashi o que lo aprobaba. Un monje franciscano, Miroslav Filipović, fue el jefe del campo de concentración de Jasenovac por 2 años. En ese tiempo dirigió la exterminación de unas 100,000 personas, mayormente ortodoxos serbios. El arzobispo Stepinac encabezó el comité responsable de las conversiones forzadas al catolicismo romano bajo amenaza de muerte, y fue también el supremo vicario apostólico militar del ejército Ustasha, que mataba a los que rehusaban convertirse. A Stepinac se le conocía como el padre confesor de los Ustashi, y él continuamente otorgaba la bendición de la Santa Madre Iglesia, tanto a los miembros como sus actividades. Después de la apertura del Parlamento Ustasha, Pavelić asistió a la Catedral de Zagreb, donde el arzobispo Stepinac ofreció oraciones especiales por su buen amigo y ordenó que se cantara un Te Deum como agradecimiento a Dios por el establecimiento del nuevo régimen. Tras la subsiguiente matanza de serbios y judíos, el obispo católico de Mostar expresó pesar, no por los cientos de miles de personas inocentes que habían sido torturados y asesinados con sadismo, sino porque ellas no se habían convertido al catolicismo. Empiezo de la cita. Si el Señor hubiera dado a las autoridades más comprensión para dirigir con destreza e inteligencia las conversiones al catolicismo, el número de católicos habría aumentado por lo menos unos 500,000 a 600,000. Terminación de la cita. Además del obispo Stepinac, algunos de los más infames oficiales de la Iglesia que estuvieron involucrados fueron el padre Vilim Ceselia, figura clave en la ruta de escape que más tarde el Vaticano puso en acción para los criminales nazis de guerra, quien presidió como sacerdote en la ceremonia de juramento de Pavelić, y los obispos Gregorio Rozman de Ljubljana e Ivan Šarić de Sarajevo. Cecilia fungió como subvicario militar de la milicia Ustashi, en el que tenía el rango de teniente coronel. Šarić, conocido en Bosnia y Herzegovina como el verdugo de los serbios, declaró que el Dios Todopoderoso apoyaba el movimiento Ustashi y que él bendecía específicamente la determinación de ellos de liberar al mundo de la presencia de los judíos. Para recompensar el trabajo de Stepinac, el Vaticano posteriormente lo nombró cardenal. Aunque los crímenes de Pavelić eran conocidos, el Papa Pío
XII lo recibió en el Vaticano y lo bendijo. Empiezo de la cita. Cuando el ministro británico en el Vaticano, en audiencia privada, se aventuró a enfocar la atención al Papa, Pío XII, en los sucesos en Croacia, el Papa se refirió a Pavlik como un hombre muy calumniado. Terminación de la cita. La matanza de los serbios. A diferencia de los alemanes, a quienes solo les interesaban los medios más rápidos y eficaces para la exterminación en masa, los Ustashi católicos, con la participación y bendición de los sacerdotes y obispos, se deleitaban en, empiezo de la cita, torturar antes de matar. A la mayoría de las víctimas no les disparaban, sino que las estrangulaban, ahogaban, quemaban o mataban a puñaladas. Los Ustashi llevaban a los serbios en templos ortodoxos, como los cruzados lo habían hecho con los judíos en una época anterior. Luego cerraban las puertas y prendían fuego. Una fotografía muestra a unos Ustashi sonriendo hacia la cámara, delante de una mesa sobre la cual estaba el cadáver de un comerciante serbio al que habían castrado, destripado, cortado con cuchillos y quemado hasta dejarlo irreconocible. Terminación de la cita. Se calcula que las víctimas pasan del 1.000.000. Es probable que esta sea una cifra realista. En los juicios de crímenes de guerra, Yugoslavia calculó que entre 700.000 a 900.000 víctimas fueron torturadas y ejecutadas en los 24 campos de concentración en Croacia, y decenas de miles de personas nunca llegaron a dichos campos. Muchos eran judíos, pero la mayoría eran serbios ortodoxos, a quienes se les dio la alternativa entre convertirse al catolicismo romano o sufrir la muerte. Con el propósito de dar al catolicismo romano el control de Yugoslavia y Ucrania, en estas regiones los sacerdotes, obispos y cardenales católicos romanos, con pleno conocimiento del Vaticano, bendijeron y participaron en algunas de las masacres más sangrientas y bárbaras de la guerra. Fitzroy McLean, el enlace militar británico con los guerrilleros anti-Ustasha, escribió en un informe. Empiezo de la cita. Las masacres comenzaron a fines de junio 1941 y continuaron durante todo el verano, aumentando en alcance e intensidad hasta que, en agosto, el terror alcanzó su más alto nivel. La sangre corría por todo Bosnia. Bandas de Ustashi rondaban por los campos con cuchillos, cachiporras y ametralladoras, masacrando a hombres, mujeres y niños serbios, profanando iglesias serbias, a sacerdotes serbios, asolando pueblos serbios, torturando, violando, quemando, ahogando. Matar se volvió un culto, una obsesión. Los Ustashi competían entre sí para ver a cuántos enemigos podían matar, a fin de impresionar al Poglavnik, Pavlik, y que los promovieran u honraran por heroísmo. Las bandas solían posar con sus víctimas ante las cámaras. Algunas fotografías, que son demasiado repugnantes para reproducirlas aquí, muestran a un Ustashi decapitando a un serbio con un hacha,
aserrando el cuello de otro, llevando una cabeza por las calles de Zagreb. En todas ellas los Ustashi aparecen sonriendo y apretujándose para estar en la fotografía, como para demostrar que habían participado en la atrocidad. Algunos Ustashi acumulaban los ojos de los serbios que mataban. Cuando tenían suficientes, los enviaban al Poglavnik para que los inspeccionara, o con orgullo los exhibían con otros órganos humanos en los cafés de Zagreb. Terminación de la cita. Con el tiempo, incluso los nazis se enfermaban por las atrocidades de los Ustashi e intervenían de vez en cuando para rescatar a sus víctimas. Por ejemplo, en 1942 disolvieron un regimiento Ustashi para evitar más atrocidades. Algunas tropas italianas escondieron a judíos y serbios de las milicias Ustashi. Sin embargo, Heffer, como gobernador general de una gran región, facilitó la continuación de las matanzas. Huidas e informes falsos en la posguerra. Después de la guerra, el gobierno yugoslavo arrestó al arzobispo Aloysius Stepinac y lo sentenció a 17 años de prisión por crímenes de guerra. La maquinaria propagandista del Vaticano presentó a Stepinac como un valiente víctima de la persecución comunista, descripción que ha continuado en los medios noticiosos seculares, incluyendo revistas como Newsweek. Después, el Papa Pío XII nombró a Stepinac como cardenal. En las comunidades croatas alrededor del mundo se formaron asociaciones en favor del cardenal Stepinac para presionar y pedir la libertad de este mártir sufriente. Dichas presiones tuvieron éxito y solo después de unos años de prisión lo dejaron en libertad. Andrija Artukovic, un Ustashi que ocupó el cargo de ministro del Interior y luego el de ministro de Justicia bajo Ante Pavelic, estuvo a cargo de las políticas de genocidio del gobierno croata, supervisó sus campos de exterminación y, en 1986, se dijo que era, empiezo de la cita, probablemente el criminal de guerra más importante que hasta ahora vive y no ha sido castigado. Terminación de la cita. No obstante, cuando el Servicio Británico de Inteligencia en Austria lo dejó en libertad en 1945 por equivocación, él entró en forma ilegal a los Estados Unidos con el nombre de Alois Anig y vivió tranquilamente en el sur de California usando su propio nombre, hasta que en 1984 fue arrestado para una audiencia de deportación. Artukovic fue defendido por sus colegas católicos como el sacerdote croata Fray Kuturic, cuyas palabras citó un diario de Chicago. Empiezo de la cita. ¿Qué están tratando de hacerle a uno de nuestros verdaderos líderes, Andrija Artukovic, croata y católico, a quien defienden los auténticos defensores de la libertad, la justicia y la verdad contra los impíos judíos, ortodoxos, comunistas y protestantes de todo lugar? A nuestro líder, Andrija Artukovic, lo llaman asesino. No, nosotros los Ustashi debemos conservar nuestra dignidad. Terminación de la cita. Finalmente, en 1985,
Artuković fue enviado de regreso a Yugoslavia, donde lo juzgaron y lo declararon culpable de numerosos crímenes de guerra, incluyendo haber dado la orden para matar a toda la población de Bergen-Most y las villas circunvecinas. Lo sentenciaron a muerte por fusilamiento, pero antes que la sentencia se llevara a cabo, murió el 16 de enero de 1988 a la edad de 88 años. Hasta el final, sus defensores describieron a Artuković como la víctima inocente de la propaganda y persecución comunistas. Nombres como Bosnia-Herzegovina y Sarajevo han llegado a ser conocidos en todo el mundo. Los serbios son condenados correctamente por su violencia y sus atrocidades. Sin embargo, los informes noticiosos nunca mencionan las masacres contra civiles serbios que los Ustashi católicos cometieron de 1941 a 1943, por las que los serbios buscan la venganza. Un artículo de selecciones del Reader's Digest, escrito por un periodista que es una autoridad sobre Yugoslavia, habla de los Ustashi sin decir nada acerca de sus matanzas de serbios. Se refiere a los croatas y serbios cristianos, pasando por alto que los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos, y que existe un profundo odio entre ellos. Justo antes de esta nueva guerra, en Croacia los serbios habían comenzado a temer otra purga étnica. Empiezo de la cita. Los serbios, que constituían el 12% de los 4.75 millones de habitantes de Croacia, acusaron a la administración nacionalista de resucitar el espíritu y las políticas del régimen Ustasha. Terminación de la cita. El diario Slobodna Dalmacija fue sometido a estricta censura en enero de 1993 por afirmar que, empiezo de la cita, en el nuevo estado de Croacia está prohibido no ser croata católico. Terminación de la cita. Lamentamos con el arzobispo Vinko Puljic la destrucción deliberada de los templos católicos y la matanza de católicos por los serbios, a lo que dio publicidad durante una gira de 3 semanas por los Estados Unidos en abril de 1994. No obstante, es deshonesto de su parte que no mencione la masacre de casi 1 millón de serbios que llevaron a cabo los Ustashi católicos. Para que haya paz, ambas partes deben admitir sus pecados y arrepentirse de ellos. El Vaticano, que desempeñó un papel importante en la masacre de serbios por los Ustashi y después ayudó a la mayoría de los responsables de asesinatos en masa a escapar por las rutas clandestinas, niega la sangre que tiene en las manos y predica al mundo sobre la verdad y moralidad. En enero de 1993, en su discurso sobre la condición del mundo, el Papa dijo, empiezo de la cita, que la guerra en Bosnia-Herzegovina ha humillado a Europa y que la comunidad internacional tiene el deber de desarmar al agresor si otros medios fracasan. Terminación de la cita. Aunque no mencionó directamente a Serbia, implicó que era el agresor al que se refería. Es evidente
que la hipocresía del Vaticano no tiene límites. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas se acercaban, Pavelić logró escapar. El títere de Hitler, disfrazado como sacerdote católico, eludió a los equipos secretos de inteligencia soviéticos y a los aliados, y huyó a Roma, donde lo escondió el Vaticano. Allí se reunió a menudo con Montini, subsecretario de Estado del Papa Pío XII, quien más tarde fue nombrado Papa Pablo VI. Montini sabía lo que los Ustashi estaban haciendo. Ya en septiembre de 1941, un yugoslavo llamado Branko Bokan le había entregado a Montini un enorme archivo de evidencias, incluyendo fotografías horrorosas y relatos de testigos oculares que documentaron las atrocidades de los Ustashi. El Vaticano no vio razón para cambiar su política, sino que continuó respaldando a su hombre en Croacia, al régimen Ustashi y sus actividades. Después que los oficiales del Vaticano recibieron de Pavelić toda la información que éste pudo darles sobre el comunismo soviético, el archienemigo del catolicismo, lo enviaron a él a la Argentina por las rutas clandestinas. Allí, este hombre sádico y asesino estuvo activo otra vez, trabajando como asesor de seguridad de Juan Perón, el dictador católico que, en nombre de la Madre Iglesia, recibió a los fugitivos criminales de guerra católicos. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracks, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.